La mañana amaneció desapacible. Una llovizna helada caía sobre la ciudad y los abrigos sucumbían vergonzosamente a la presión del viento polar que los atravesaba sin dificultad para instalarse, frío y pegajoso sobre la piel recién salida de la cama. El bar de Pepe, con sus luces prendidas, en medio del temporal, resplandecía como un refugio acogedor donde empezar la jornada. «Tienes mala cara», me dijo apenas entré. «No dormí bien», le contesté, sentándome en una de las banquetas junto a la barra, sin atreverme a sacar las manos congeladas de los bolsillos. Me servía una enorme taza de café con leche y 3 de esas maravillosas medialunas de manteca y miel que solo allí se consiguen. Le pedí el diario, pero Pepe me advirtió: «No te lo recomiendo, no hay nada bueno». Seguí su consejo y me distraje mirando la calle. Todo el mundo parecía malhumorado, tratando inútilmente de huir de la tempestad, y eso me hizo sentir un poco mejor. Yo al menos ya había llegado. Subí a mi oficina, algo más reanimado, pero lo suficiente como para ponerme a trabajar. Por la ventana alcanzaba a ver el despliegue de los nubarrones azules cubriendo los edificios, y recordé otras mañanas así durante la infancia, cuando mi madre entraba en mi dormitorio y me concedía la mayor de sus gracias: faltar a la escuela. Entonces yo la sorprendía, eso creía, saltando de la cama para aprovechar jugando cada instante de ese horario robado a las obligaciones. Claro que ya no estaba en edad de jugar, ahora era un adulto, o estaba en vías de serlo. Tenía que hacerme cargo de las obligaciones, a pesar de esos recuerdos melancólicos y de los discos de Julián que estaban en mi bolsillo. Juro que intenté ignorarlos y prueba de ello fue que hasta llegué a abrir el archivo de Doña Sara, pero la tentación era muy fuerte. Después de todo me prometí, solo les echaría una mirada. No me costó convencerme. Dejé la carpeta, prendí la computadora y cargué los juegos. La mayoría de ellos eran conocidos y llenaban más de un disco. En ese momento comprendí las ventajas de El desafío de Einstein. Tal como nos había explicado Diego, el programa entraba con comodidad en uno solo, a pesar de que era mucho más completo que los demás. Al comparar la memoria que ocupaban, advertí que algo me llamó la atención. La versión de El desafío que yo tenía, la que Julián había copiado del original, era levemente mayor que la nueva. Hice correr ambos juegos para comprobar si tenían alguna diferencia y no encontré ninguna. A simple vista eran idénticos. Sin embargo, en alguna parte debía estar la explicación. Los revisé una y otra vez, pero fue en vano. La presentación, los gráficos y los obstáculos eran los mismos. Después de un rato miré el reloj y me di cuenta de que los minutos que había pensado dedicarles se habían transformado en horas. Ya eran las 12 del mediodía y los asuntos de mis clientes seguían esperándome. Resolví bajar a comer algo, era hora de almorzar, y luego, sin distracciones, me ocuparía de ellos. Apagué la computadora y salí de mi oficina. Al caminar por el pasillo hacia el ascensor, se me ocurrió que el sonido de mis tacos sobre el suelo era el mismo que el de los de Einstein en el video. Quizás he pasado demasiado tiempo con él, reflexioné preocupado, y traté de sacármelo de la cabeza. Pero las baldosas del piso se parecían tanto a las del juego, blancas y negras, como un damero de ajedrez. Involuntariamente fui contando los pasos que daba y algo se sacudió en un rincón de mi memoria. Me olvidé del almuerzo y regresé corriendo a la oficina. Primero, cargué la última versión del desafío, la que Diego le había regalado a Julián la noche anterior. El pasillo que recordaba estaba al comienzo y había que cruzarlo hasta llegar a la primera puerta. Conté los pasos, eran 5. Luego cargué la otra versión y para completar el mismo recorrido tuve que emplear 7 pasos. Finalmente había dado con la diferencia. Todavía no sabía qué significaba, pero el hallazgo me llenó de entusiasmo. Tratando de encontrarle un sentido, avancé y retrocedí por ese pasillo varias veces, a pesar de los gestos impacientes de Einstein. En cierto momento, entre el segundo y el tercer paso, percibí una oscilación en la pantalla,
muy leve, casi imperceptible. Me detuve en ese lugar y giré al personaje hacia la pared de la derecha. Estaba cubierta por un grueso cortinado rojo. Lo aparté sin ninguna dificultad y para mi sorpresa apareció un cuadro. Bello, inconfundible. Era una maravillosa reproducción del retrato más famoso de la historia, la Gioconda, de cuya legendaria y misteriosa sonrisa salía un globito de historieta con la siguiente leyenda: igual m.c al cuadrado. A pesar de mis escasos conocimientos de física, no tuve dificultad en reconocerla. La m significaba la masa y la c al cuadrado, el cuadrado de la velocidad de la luz. De una parte de la célebre fórmula en la que Einstein sintetizara la equivalencia entre la masa y la energía. Es igual a E mayúscula igual a M minúscula por C al cuadrado. Solo que allí faltaba uno de los términos, la E mayúscula, que simbolizaba la energía. La resolución del problema me había resultado notablemente sencilla. Satisfecho, oprimí la letra E mayúscula, dispuesto a paladear la sensación de triunfo. Pero nada sucedió. Lo intenté varias veces y solo obtuve miradas recriminatorias del sabio cada vez que lo hacía. El resto de la pantalla permanecía sin modificaciones. Lo más desesperante era que tenía la certeza de estar muy cerca de resolver el enigma. No podía haber otra solución posible y, sin embargo, era obvio que había pasado algo por alto. No sé cuánto tiempo estuve tratando de descubrir dónde estaba la falla, hasta que al final, agotado por el esfuerzo, resolví bajar a tomar algo. Necesitaba ese descanso. La tormenta, lejos de disiparse, había aumentado su furia. Violentas ráfagas de viento y agua se abatían sobre las calles desiertas, a las que parecían haber barrido de transeúntes y vehículos. El bar de Pepe no era la excepción, solo estaba él. ¿Quieres un chocolate bien caliente?, me preguntó, feliz de tener con quien conversar. Sale con unos churros recién hechos. Por supuesto, acepté. Mientras daba buena cuenta de la merienda, le conté las dificultades que tenía para resolver el acertijo. Después de escucharme, Pepe, que está dotado de un vigoroso sentido común, me sugirió: a lo mejor la clave está en el cuadro. En ese momento, como disparado por el flash de un fotógrafo infernal, un deslumbrante relámpago iluminó la atmósfera casi nocturna de la ciudad, haciéndola vibrar con el desfasado rugido de múltiples y sucesivos truenos ensordecedores. El bar se llenó de reflejos y de sombras fantasmales, transformándose durante unos instantes en la escenografía misteriosa y mágica de una película de terror. Luego, con el mismo vértigo con que llegó, todo volvió a la normalidad. Pero mi vista se había quedado clavada en el espejo que estaba detrás del mostrador. Allí, entre las botellas de licor, se había reflejado fugazmente el banderí de Vélez, que está colgado en la pared opuesta. Había algo extraño y revelador en esa imagen. No era su diseño ni su color azul y blanco. Eran las letras, que se veían invertidas. Y entonces comprendí. Pepe estaba en lo cierto, solo que la clave no era la pintura, sino el pintor. Leonardo da Vinci, el autor de ese insuperable retrato, había tenido la costumbre de escribir sus famosos cuadernos de igual modo, es decir, con la letra invertida. Posiblemente, como un ingenioso recurso para ocultar sus estudios científicos a lectores indeseables, a simple vista parecía un texto jeroglífico, pero al ponerle frente a un espejo se lo podía leer con absoluta facilidad. Esa debía ser la última contraseña que me faltaba en el desafío de Einstein. Dejé a Pepe ensimismado en sus reflexiones acerca de la fuerza de la naturaleza y corrí nuevamente a mi oficina. Cargué el juego y ubiqué a Einstein frente a la Gioconda. Luego, con el cursor, busqué las fuentes disponibles en la ventana verde donde se escribían los mensajes.
Elegí símbolos y, en lugar de tipos de letras, apareció una gran cantidad de caracteres. Entre los primeros había una E mayúscula invertida. ¡Una E invertida! Crucé los dedos y la seleccioné. De inmediato la fórmula que estaba en el globito de la historieta se completó. E mayúscula invertida igual a M minúscula por C al cuadrado. Había logrado establecer una relación entre Leonardo y la teoría de la relatividad. Me preparé para encontrarme con una escena fascinante en la pantalla, pero nada de eso ocurrió. El retrato se desvaneció y fue reemplazado por una planilla común y silvestre, llena de datos y de cifras. Al principio mi decepción fue enorme. Pensé que se trataría de un defecto del programa, aunque, al observarla con detenimiento, no tardé en darme cuenta de la importancia de mi hallazgo. Lo que allí había era un detalle de las importaciones de repuestos efectuadas por la empresa de Diego. Nada del otro mundo, muchas industrias lo hacen. Lo sorprendente era que junto a la palabra repuestos, que correspondía a la declaración oficial de los embarques, había otra descripción que decía cargamento real. A todas luces se trataba de una operación de contrabando, pero al continuar leyendo comprendí el verdadero alcance de esa confabulación y un frío estremecedor me recorrió la espalda. En cada caso decía desechos químicos y nucleares. No solo habían falseado documentos aduaneros, sino que además habían ingresado al país un material tóxico, capaz de amenazar seriamente cualquier forma de vida. Los datos de la planilla eran completísimos. Allí estaban registrados con meticuloso esmero las fechas, cantidades y destino final de esos diabólicos cargamentos. La mayoría en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires. La información era explosiva y estaba claro que la habían introducido dentro del juego con el evidente propósito de ocultarla. Diego corría un grave peligro. Tenía la sospecha de que el asunto del espía no había sido otra cosa que una cortina de humo y que él estaba siendo usado. Lo llamé a su oficina y le conté acerca de la copia del original con la que nos habíamos quedado. ¿Pero cómo?, me preguntó. Eso no importa. Lo importante es que descubrí que en ese disco hay algo más, contesté. ¿De qué estás hablando? Temía que alguien pudiera escucharnos, así que fui cuidadoso en mi respuesta. Prefiero que lo veas personalmente, cuanto antes. Voy para allá, me dijo, y cortó la comunicación. La tormenta persistía, lo que hacía más dramática la atmósfera en mi oficina. No podía quitarme de la cabeza el riesgo al que estaba expuesta tanta gente. De repente, el sonido del teléfono me sobresaltó. Era Juan Facundo. Tenía la información que le había pedido la mañana anterior. Lo que dijo no me gustó nada. Diego llegó a mi oficina a las 6 en punto. No venía solo, lo acompañaba Gaspar. A pesar de que estaban empapados por la lluvia, el peinado con gel del joven ejecutivo moderno se mantenía notablemente erguido. ¿Me podés explicar cuál es el misterio?, preguntó. Ahí está, respondí, señalando la computadora. Al ver lo que había en la pantalla pareció asfixiarse. Gaspar, en cambio, no dejó traslucir ninguna emoción. Se acercó a la puerta, la abrió y alguien más se sumó a nuestra tertulia. El tipo que entró usaba bigotes y el mismo sobre todo oscuro que le había visto días antes en la placita de Serrano y Honduras. El rinoceronte. La única diferencia era que, ahora, en lugar de un celular, sacó una pistola de su bolsillo. Yo ya había visto algunas, por lo general en películas, pero cuando el agujero oscuro de su caño enfiló hacia mí, comprendí claramente la diferencia entre la ficción y la realidad. A partir de ese momento la escena comenzó a desarrollarse como si yo no estuviera allí. Gaspar se sentó frente a la computadora y borró el juego. Luego buscó entre mis discos y encontró el que buscaba. La etiqueta estaba clarísima, lo sé porque yo la había escrito, decía El desafío de Einstein, primera versión, todo sin pronunciar una palabra. Finalmente una voz áspera rompió el silencio.
si no te hubieses metido. Era el rinoceronte que, a pesar de su aspecto, hablaba, solo que no se había dirigido a mí, sino a Diego, que había adquirido un desagradable tono grisáceo en la piel. Eso ya está aclarado, ocúpate de lo tuyo, lo frenó Gaspar. Me temía lo que de la ocupación estuviese directamente relacionado conmigo y con esa horrible pistola. Y confieso que me inquieté, por llamar de alguna manera, al miedo que había empezado a paralizarme. Tenía que ganar tiempo y él, sin quererlo, me dio una excelente idea para preguntarme: yo sé que hiciste una copia de esto. ¿Dónde está? En un lugar seguro y no pienso decírtelo, me apresuré a responderle. Pero no logré impresionar al grandote, que me miró igual que a una cucaracha asomándose por una rejilla. La debe tener la piba, vamos para allá, gruñó, indicándome la puerta con un movimiento de su cabeza. El tiro me había salido por la culata. El solo hecho de imaginar que Micaela y Julián caerían en sus garras me aterrorizó. Mi primera intención fue la de negarme a obedecerlo, pero la pistola que tenía era un argumento demasiado persuasivo. Cuando salíamos de mi oficina, comprendí que ese sería el único momento que tendría para liberarme de ellos. Sabía que una vez dentro de su auto estaría perdido, pero no se me ocurría la manera de hacerlo. Como si hubiera adivinado lo que estaba pensando, al grandote se le desfiguró la cara en una mueca incomprensible. Estaba tratando de sonreír, claro, que con resultados desastrosos. Al abrir el ascensor, agitó su arma frente a mi nariz y me dijo: «Dale, anímate». No le concedí ni siquiera el gesto de una mirada. Mis ojos habían enfocado el hueco de la escalera por encima de su hombro, evaluando las remotas posibilidades de una huida, sin sospechar que las consecuencias de este acto serían mucho más efectivas de lo que me hubiese atrevido a soñar. El rinoceronte era un sujeto de conciencia sucia y creyó que alguien había aparecido a sus espaldas. Solo se distrajo unos instantes, lo suficientes para que, sin dudarlo, le lanzase una entusiasta trompada a la mandíbula. Los nervios y la inexperiencia, sin embargo, me jugaron una broma pesada. Mi puño pasó de largo, a varios centímetros del blanco, pero mi codo, inesperadamente oportuno, fue a dar de lleno en la pistola, que salió despedida de su mano con el vuelo rasante de una tenebrosa criatura de la noche. El matón y Gaspar, sorprendidos en su mala fe, cometieron el error de reaccionar al unísono y, en su atropellado intento por recuperarla, no pudieron evitar una formidable colisión que terminó derribándolos. No lo pensé dos veces. De un empujón metí a Diego en el ascensor y cerré la puerta. Cuando empezábamos a descender, alcancé a ver que los otros se ponían de pie. Gaspar se había despeinado y el rinoceronte, enfurecido, había perdido un zapato. Al llegar a la planta baja, sentí sus pasos acercándose por la escalera. Corrimos desesperadamente hacia la puerta y salimos del edificio. La cerré de un golpe y justo en el momento en que se aproximaban a ella, logré invocar la llave en el cerrojo y le di doble vuelta dejándolos adentro. Nos habíamos liberado, pero sabía que no sería por mucho tiempo. Ya había anochecido y seguía lloviendo. No se veía un alma en la calle y hasta el bar de Pepe estaba cerrado. Podía oír los golpes que Gaspar y su sombra le estaban dando a la puerta y supe que no tardarían en abrirla. Debíamos huir cuanto antes, pero junto a la vereda reconocí su auto con vidrios polarizados y decidí complicarles un poco la vida, quitándole las válvulas a los neumáticos. «¿Qué haces? Vamos», exclamó Diego. En ese instante, 2 estallidos retumbaron en medio de la tormenta. Pensé que serían truenos, pero un fuerte olor a pólvora barrió dramáticamente esa impresión. Eran balazos.
El grandote estaba haciendo volar la cerradura. No había un segundo que perder. Abandoné la tercera rueda semidesinflada y salimos disparados de allí. Casi sin aliento recorrimos varias cuadras igual que dos almas en penas, con ellos pisándonos los talones. Al cabo de unos minutos la situación era insostenible. Yo me sentía al borde de mis fuerzas y sabía que, de no mediar un milagro, acabarían alcanzándolos. Estaba a punto de claudicar cuando, de repente, una luz enceguecedora apareció de la nada. Era un colectivo que venía hacia nosotros. Consciente de que era nuestra última esperanza, lo paré y literalmente nos zambullimos en él. En el momento en que subíamos, vi a Gaspar y al rinoceronte haciéndole señas al conductor para que nos aguardase. Lo primero que se me ocurrió para impedirlo fue apelar a su sentido de supervivencia y le grité: «¡Es un chorro y está armado!». No me costó demasiado convencerlo. El aspecto feroz del grandote, con su pistola en la mano, hubiese asustado al mismísimo diablo. Le cerró la puerta en la cara y aceleró. Las ruedas pasaron sobre un enorme charco de agua sucia que los bañó de arriba abajo. Jamás olvidaré la imagen de ese dúo en medio de la oscuridad, chorreando un líquido aceitoso y vociferando insultos que no escuchamos. No pude evitar una sonrisa. Creo que eso les molestó aún más. Nos bajamos del colectivo cerca de Santa Fe y Coronel Díaz. La desenfrenada arquitectura del centro comercial que dominaba el barrio se recortaba bajo la lluvia, brillando con sus luces como una gigantesca torta de cumpleaños. Eso era exactamente lo que necesitábamos para ocultarnos, y nos sumergimos en la despreocupada multitud de consumidores que poblaba sus galerías. Teníamos que hacer un par de llamadas y nos dividimos la tarea. Le di el número de Galarza a Diego para que le dijese dónde estábamos, y yo me ocupé de avisarles a Micaela y Julián que saliesen de la casa lo más rápidamente posible. Después nos sentamos a esperar en uno de los bares. «No puedo creer cómo me dejé engañar», se lamentó Diego. «Pero con la copia del disco lo vamos a reventar. ¿Le pediste a Micaela que la traiga?». «Ella no tiene ninguna copia», respondí. «¿Cómo?», exclamó. «¿Y entonces quién la tiene?». «Nadie. La única copia estaba en mi oficina». «O sea que no tenemos ninguna prueba». «Así es», afirmé. «Será nuestra palabra contra la de ellos». Nos quedamos en silencio. Sabíamos que lo que nos aguardaba no sería sencillo. El bar estaba justo en el centro del último piso, y esa elección no había sido casual. Lo había escogido porque desde allí teníamos una excelente perspectiva para ver a todos los que se acercaban, pero también porque teníamos dos vías opuestas de escape. Al rato comprobé, alarmado, que no me servían de nada. Era imposible no distinguir la cabeza del rinoceronte sobresaliendo por encima de la muchedumbre, y enseguida supe que algo había salido mal. No estaba solo, lo acompañaba Gaspar, y entre ambos venían muy asustados Micaela y Julián. Mi estrategia había fracasado. Cuando llegaron a nuestra mesa, el grandote movió la mano dentro del bolsillo de su sobretodo mojado. Me advertía que tenía su pistola y que estaba apuntándole a la cabeza de Julián, a quien tenía agarrado de su brazo. Gaspar no perdió tiempo en preámbulos y, dirigiéndose hacia mí, exigió: «Quiero la otra copia del disco, ahora». «Primero déjalos ir», dije. «No, primero el disco», se puso firme Gaspar. «No lo tengo aquí», insistí. «Soltalos o...». Pero Diego me interrumpió antes de que terminase la oración. «Está fanfarroneando. No hay otro disco. El único es el que tenía en su oficina». «¿Estás seguro?», preguntó Gaspar. «Sí, me lo acaba de decir». «¿Pero vos de qué lado estás?». «Vos». «Estalló Micaela». Diego bajó la mirada y no contestó. «Entonces irte vine». «Del suyo. Siempre lo estuvo». «Bueno, basta», exclamó Gaspar. «Terminemos con esto». El rinoceronte, que había seguido nuestra conversación con indisimulable impaciencia, sonrió entusiasmado. «Está bien», dije. «Ya tienen lo que buscaban. Ahora déjennos en paz».
Me temo que no será tan fácil. Ustedes saben demasiado, me desalentó Diego. Tendrán que venir con nosotros. ¿Y si no queremos qué? ¿Nos van a obligar? Lo desafié, señalando a la gente que pasaba, y empezaba a observar con curiosidad lo que sucedía entre nosotros. ¿Querés hacer la prueba?, me provocó el grandote, mientras le retorcí el brazo a Julián, forzándolo a acercar su cabeza al bolsillo del sobretodo. Aunque no soy un tipo violento, en ese momento sentí que sería perfectamente capaz de estamparle el puñetazo que le adeudaba en medio de la cara, sin el menor remordimiento. Pero Julián se me adelantó, solo que en lugar del puño utilizó uno de sus pies, calzado en un flamante botín de fútbol con punta reforzada. Exhibiendo los reflejos de un goleador del seleccionado nacional, le disparó un certero derechazo que fue a estrellarse en el tobillo izquierdo del matón. El ruido que hizo fue verdaderamente impresionante y, a juzgar por la expresión del grandote, su consecuencia también. El tipo se puso colorado como un tomate. Sus ojos amenazaron con salirse de las órbitas y la boca se le abrió de par en par. Tras unos segundos de incertidumbre, de su garganta brotó el más desafinado y estridente aullido que nos confirmó el éxito total del impacto. ¡Ah! El dolor lo había pescado desprevenido y la mano que retenía a Julián se le aflojó. El autor material de tan efectiva patada supo sacar partido de la situación y logró escabullirse de allí con la velocidad de un Fórmula 1. Micael y yo lo imitamos sin titubeos. Ellos, por su parte, no tardaron en recuperarse de la sorpresa y se lanzaron de inmediato en nuestra persecución, lo que nos convirtió inapropiadamente en los protagonistas del más desesperado y vertiginoso paseo de compras que haya recorrido ese centro comercial. Julián iba adelante, abriéndose paso entre la gente, y al ver hacia dónde nos dirigía, supe que cometeríamos un terrible error, pero no pude hacer nada para remediarlo. Estaba entrando el ascensor vidriado y apenas tuvimos tiempo de seguirlo antes de que arrancara. Mientras descendíamos, alcancé a ver que los otros, advertidos de nuestra equivocación, arremetían a los empujones por la escalera mecánica. Apreté cada uno de los botones del tablero que tenía a mi lado, pero fue inútil. El artefacto se movía con una lentitud exasperante y recién se detuvo en la planta baja. Al abrirse las puertas nos encontramos con el grandote esperándonos. Su rabia había resultado más fuerte que el dolor, y su pierna izquierda, cubriendo la luz que controlaba la apertura del ascensor, nos indicó que no tendríamos escapatoria. Pensé en pegarle un pisotón, pero él no estaba dispuesto a permitir una nueva ofensa a su amor propio, y mucho menos a su piel lesionada. Había sacado la pistola de su bolsillo y la sostenía a pocos centímetros de mi cara. Cuando creía que todo estaba perdido, percibí un revuelo entre la gente que corría espantada. Miré una vez más por encima de su hombro y sonreí aliviado. «No, pibe, esta vez no me vas a joder», dijo. «Esta vez no hace falta, Gil», le contesté. «Esta vez vas en cana». «Eso quisiera», respondió. Pero el brillo de una duda le había cruzado la mirada. «Diego, Gaspar», gritó, sin girar la cabeza. Nadie le contestó. Entonces su duda se convirtió en temor, y aunque no dejó de apuntarme, echó una rápida mirada hacia atrás. Un destacamento entero de la Federal, el comisario Galarza entre ellos, lo encañonaba con un vistoso arsenal. Algo alejado, Pepe sonreía satisfecho. Imaginé que trataría de resistirse y me preparé para volver a patearle el tobillo magullado. Lamentablemente tuve que quedarme con las ganas. El rinoceronte era troglodita, pero no estúpido. Está bien, no disparen», se apresuró a decir, levantando los brazos. Y en un despreciable gesto, por congraciarse con los policías que lo rodearon, agregó:
Yo también soy de seguridad, como ustedes. Solo estaba cumpliendo órdenes. Ellos me obligaron. Se refería naturalmente a Gaspar y a Diego, que al escucharlo forcejearon enfurecidos con los caras que los habían apresado, en un patético y vano intento por lanzársele encima. Recién cuando desaparecieron de mi vista, esposados, sentí que la pesadilla había terminado.